Hola a todos, buenas noches. Seguimos con el proyecto Leamos. En esta ocasión he querido un poco conversarles de algunas costumbres que se dan por estas fechas en mi pueblo, mi lugar natal o asuntos, y también leerles un poco de los textos que se publicaron en el libro Cuando se cierra la puerta. Fue una antología de los textos sobre el confinamiento que se trabajó entre 15 poetas ecuatorianos. Fue un proyecto que se denominaba La poesía se toma la red. Fue un gusto participar con todos y cada uno de los autores y por ende igual todo el desahogo que se vivió dentro de la pandemia se lo versó, se lo puso en algunas letras que algunas veces nos permiten seguir respirando. Es por eso que en esta ocasión voy a leerles primero la parte de las poesías y luego un poco igual iré contando algunas anécdotas. En esta ocasión el poema se titula Inmunidad. Sombras de ceniza arropan obituarios transparentes. Los besos recaen sobre la noche agrietada. Ensaya la muerte, ella en el escenario, hambrienta en situaciones esquivas. La ansiedad se cuela hasta los huesos. Las articulaciones debilitadas gritan, palmotean su espanto. Ningún síntoma es leve cuando se incrementa el fastidio disecado. El cazador de pieles desordenadas recoge cuerpos amortajados en el océano con disturbios acomplejados. Una legión de cuervos acapara en misiones. El silencio se refunde en la boca secuestrada, se aísla. Inútil, desaparece la paz que creen tener los humanos. Otro de los poemas que se encuentran dentro de esta antología de mi autoría se titula Al menos. Tu cicatriz emocionada recuerda la contienda. Funde la piel bajo la esterilización de conciencias. Tus heridas no protestan, solo piden que la vida valga un céntimo más que el segundo anterior, días con sol. Tus rasguños no emergen, no protestan, se detienen, se anticipan con planes de reserva. Mi cicatriz se pasma con una sonrisa, sí, con la sonrisa junto a la excusa tan nuestra de hablarnos. Mi herida desaparece en la noche, sí, cuando llegas y arrullas mi rostro. Mi rasguño se diluye al instante, sí, con la caricia oportuna del abrigo. No importa si las secuelas son tuyas o mías, al menos el rasguño entra como hilo por el ojo de la herida para surcir cualquier cicatriz, no importa si son visibles o imaginadas. Recuerdo que cada una de estas poesías fue bosquejada dentro igual
de de los escritos que tenía ya dentro del año 2020, y esta publicación salió en el 2021 y fue bastante difícil no poder salir del encierro, no solamente físico, sino también del encierro emocional, porque con este encierro emocional vinieron múltiples cosas dentro de los hogares. Prácticamente nunca se había sentido anteriormente un encierro tan drástico. Sin embargo, con la pandemia comprendimos que no había lugar en donde no se pueda estar encerrado. Es por eso que el conjunto de estos poemas que se encuentran en este libro de los 15 autores ecuatorianos son bastante fuertes. Igual voy a seguir leyendo. Otro de los poemas que se encuentran en esta antología se titula Denuncia. ¿Para qué le imploras protección a la montaña si el enemigo más próximo eres tú? Que no tienes valentía, te ofuscas. Eres tú que no dices basta, ya no más. ¿Para qué te cubres de algodones y gasas? Que no sea causa de adulo las heridas que te punzan los poros, la fragilidad que te lastima hasta la raíz. ¿Para qué llamas a emergencia si cuando llegas no avisas que el dolor está en tus huesos dislocados, que el tejido sangra sigiloso desde adentro? No descanses sobre el atropello, libérate, alma de látigos atravesados, levántate, tus alas doblegadas no merecen desplomarse. No le digas al sol de tus dolores, no le implores a la luna por brebajes, no te acuestes en la miseria del falso intercesor. No agonices, inmóvil perderás el sentir de tus entrañas, moribundo. ¿Cuántas llagas más para detener el exceso? ¿Cuántas llagas más para detener el abuso? ¿Cuántas llagas para detener los tratamientos burdos? Y en esa misma línea, otra de las poesías que se encuentran dentro de Cuando se cierra la puerta se titula Prescripción. Un camino quebrantado redirige los pasos. Una morada sin techo ni escarmiento sepulta visiones despeñadas. Las paredes ilustran radiografías usurpadas. El paciente de pie frente al sol no despierta, su agobio se reduce a sombras inmoladas. Debajo del umbral está el lector para descifrar garabatos postreros. Con émulo recita 3 diagnósticos. Ahí los cristales pulverizados detrás del cuello son relámpagos en tormentas amordazadas. Ahí la yugular extenuada se extravía en las hojas de ortiga dominadas. Ahí los rizos electrocutados se vuelven malla de contención que no exigen lumbre ni asfalto.
Y otro de los poemas de mi autoría que están en esta antología se titula ¿Cuándo volverás a verdear? Al quitar la llave del cerrojo oxidado, la tarde se inmutó. Se escucharon trinos lánguidos junto a las ramas secas. Desde marzo tu frescor fue arrebatado. Algunos capítulos de soledad se adueñaron del huerto y la confianza envejeció con alaridos de granizos infames. Un pañuelo de maleza te abrumó con abrazos, espinas reforzadas carcomieron raíces ingenuas, algunos retoños convalecientes buscaban vida. Despierta, grité, las hojas descompuestas custodiarán tu piel. No mueras, te pido, injertaré lluvia para aliviar tu sed infranqueable. Despierta, no mueras, te exijo. La soledad mustia hoy prescribió. Este poema fue escrito una tarde que llegué a mi pueblo, Aguasuntos, luego de casi un año y medio de no haber estado allá, y vi a todas mis plantas de aguacate agonizando. Entonces fue muy fuerte porque las plantas que tengo de aguacate siempre eran nuestra protección, y más los de nogal que habían perdido algunas hojas y estaban como los brazos adormecidos o quebrados por toda la huerta. Entonces fue difícil saber que así como una planta que no tiene riego y no tiene cuidado, así también la vida se va acabando, y muchas veces por no regresar a ver lo que tenemos se nos cierra no solamente una puerta, sino también un camino. Otro de los poemas que están dentro de esta colección se titula Gris aperlado. El collado absorbe arena negra, mientras soplidos errantes imprimen noches huérfanas. Un manojo de turbulentos azares vuelan enardecidos en un remolino de voluntades inquietas. Relámpagos de arcilla flotan con sed. En el cenit se reacomoda un espejo mate circular. Su caparazón no brilla, prefiere ser silencio. Su libertad balbucea inventos perseguidos. Sus emblanquecidos estribos arropan bocados de consuelo. Reaparece un arlequín escandaloso, con remiendo de cosquillas monótonas, con frialdad rellenan el universo compungido, y sobre un baúl piadoso caen sus disparos obedientes, sucesos desquiciados, susurros como débiles congojas. El cuervo esbozó un chasquido histérico en la ventana. Como guardián de cuerpos casi yertos, me rodeaba hace unas semanas. Nadie le detiene, se escabulle, secuestra almas hambrientas, las destroza hasta saciarse sin vacilación. Algunos dolientes aligeran su llanto,
Otros imponen plegarias con 4 misterios. Alguien toma con la mano izquierda un pañuelo blanco, lustra la madera hasta cristalizar. Todos parecen consternados. Nadie relata recuerdos desagradables y solo uno de ellos advierte que el difunto entristeció. Son poemas escritos entre el año 20 y 21. Otro de los títulos que están en esta antología se titula En contraste. La noche será eterna por cada luna enclaustrada, sin importar la estación ni el firmamento, zigzaguea alrededor del relato aliviado. El picaporte fundido compite sin ruido, golpea monedas en los bolsillos estremecidos que se avientan desquiciados sobre un túnel en retiro. Las grietas despiertan en calles desoladas, frívolos quejidos con insomnios tétricos, calendarios sin días, sin nombre, sin huellas. El papel sigue en blanco, no acepta llantos ni exprime hastíos, pierde sigilos, alimenta miedos sin suspiro. Cintas negras encienden los portales, con múltiples mensajes atiborran la quietud. Lo siento, resiste, resignación, se nos adelantó, allá nos espera. Muchos nos quedamos en resguardo, algunos no resisten la soledad, no quieren estar rodeados de bullicios extraños. Y para terminar la lectura de los textos con los que aporté a la publicación de Cuando se cierra la puerta, está esta poesía que se titula Se le olvidó nombrarte. Abuelo, viejo roble de hierro de casi un siglo, antes de llegar a los 95 dices, apenas he recorrido la mitad del camino. Por cada paso desdoblado sueles entramar ejemplos, por cada dicho evidente, tus ganas de aprender jamás se confunden con suplicios. Seguro, nada te intimidó. Sin embargo, una mañana tu fuerza decayó. 12 lágrimas circundaron tus pupilas. Desde ese día relegaste el nombre de aquellos a quienes ya no les importabas. ¿Será que a propósito olvidas sus nombres como advertencia a su descuido? Por eso, tú, no reniegues si nunca más escuchas que su timbre de voz te nombra. Así termina mi participación dentro de esta antología que fue publicada en el año 2020 en el proyecto que se denominó La poesía se toma la red. En este momento igual agradecerles a todos por el apoyo que siempre he recibido. Son grandes amistades las que se forman en las distintas etapas que uno vive. Y es grato recordar la infancia. Es por ello que hoy, por ejemplo, en la mañana estuvimos en el pase
del Niño de la Unidad Educativa Católica Jesús de Nazaret, en donde se presentaron 25 comparsas y lo grato de esta procesión, de este desfile, es que cada grado de los niños, algunos representados por los padres, bailan cada una o representan a cada una de las culturas y pueblos de nuestro Ecuador. Por ejemplo, mi hermana hoy participó como tabaleña y llevaba con gran, con gran atención todos los pasos que le dijeron y a su vez lo que aprendió en la danza, porque el bailar uno de estos ritmos o representar a una de las culturas es prácticamente sagrado. Por eso que hoy llevaba una batea con una guayunga y adornado de flores. Y recordando ese pase de niño también evoqué lo que nosotros hacíamos en Guasuntos. Allá existía la costumbre y hasta hoy igual que cuando los niños apenas podían hablar bien, un poco bien, eh, había una persona encargada de reclutar a estos niños, iban a las casas de los padres de uno y preguntaban si queríamos participar o no dando una loa. Y en ese caso, cuando aún no sabíamos leer, por ejemplo, nosotros cuando teníamos unos 3 o 4 años, porque antes entraba a la escuela a los 5 años, los padres, en especial las mamás, se encargaban de enseñarnos esas loas. Y luego ya de aprender esas loas justo en el pase del niño, se hacía una gran procesión en donde al frente del niño se ponía una silla rodeado con una mesa de colores, guirnaldas, y te subías y le declamabas al niño Jesús lo que habías aprendido. Y si te olvidabas, al menos en mi caso, cambiábamos algo de palabras. Y antes mismo, si no nos gustaba mucho el, lo que nos daban, le cambiábamos las palabras y los versos. Y así fue surgiendo igual esta costumbre de ir acomodando a nuestro antojo lo que queríamos declamar. Esa fue como la primera experiencia de ser parte de estos desfiles o pases de niños. También teníamos la costumbre de ponernos atuendos, ya sea de ángeles, de representar lo que era la llegada del niño, y también si nos disfrazábamos o se puede decir se utilizaba el traje de algunas comunidades. Cerca de nosotros, por ejemplo, en las comunidades que son de Huasuntos, la comunidad de Shui tiene un traje típico que igual es una falda de colores que son bordadas y también tienen sus ponchos rojos. También otra de las comunidades que aún conservan sus trajes son Nisak, y también de ellos más o menos se utilizaba o se hacía de comprar algún tipo de ropa para utilizar esos días. Y generalmente en Guasuntos las festividades de los pases de niño arrancaba desde las escuelas que igual hacían sus novenas, nos enseñaban los villancicos. Recuerdo claramente que tenemos a un profesor de Guasuntos, Alonso Brito, que él toca el acordeón y también toca el órgano en la iglesia.
Entonces él siempre estaba con el acordeón enseñándonos los villancicos y cada grado participaba con uno de los números. La noche que hacíamos la novena, se repartía chocolate, sándwiches o algo de eso a todos los demás niños de la escuela. Cada grado estaba encargado de participar igual. Aparte de eso, también venían, como sabían, denominar las fiestas grandes. Esas fiestas grandes era justo el 24 de noviembre, donde se, se iniciaba con el nacimiento del niño, pero antes del 24 ya hacían una antesala con una velación, con la debida novena, había em, los priostes que se acostumbra a tener cada año, se acostumbraba a eso, y ellos hacían toda la coordinación y tenían también gente que les apoyaba. Para esto que les he mencionado, las loas y se encargaban de reclutar a los niños, otros que igual hacían todo lo que es de entregarles altares. En principio yo recuerdo que estos eran unos círculos de carrizo en donde se guindaba frutas y se guindaba también las fundas de caramelos. Luego con el tiempo estos altares fueron un poco cambiando su sentido y ya no era solamente cosas que entregabas a la comunidad, sino ya vinieron a ser electrodomésticos, botellas de licor, vajillas y algunas cosas más. Luego de eso se hacía igual las vísperas con todo lo que es los juegos pirotécnicos, castillos, que siempre nos gustaba ver. Si no íbamos a la plaza, veíamos desde el balcón de nuestra casa. Igual, ya pasando el 25, desde el 23, 24, 25, se hacía también la coordinación para que salgan disfrazados. Ahí, en los primeros años, al menos recuerdo que siempre se trataba de hacer tipo, ¿cómo se puede decir? Una comedia o tal vez representar algunos personajes del pueblo mismo. Igual con los años ya fueron trayendo personajes distintos a Aguasuntos y también siendo otras las formas en que hacían estos disfrazados. Lo que más representa a los disfrazados son las caretas que están puestos ellos y tal vez la mofa o que hacían a algunas situaciones que pasaban en el pueblo. Eso es una de las cosas más fuertes o digamos que aún recuerdo de esta fiesta del nacimiento del niño. Luego venía lo del 1 de enero, que es lo del año nuevo, pero también había otro niño. Y lo anecdótico de eso y que siempre a veces le preguntábamos a mamá era que el niño del nacimiento, la estatuilla del 24, el que se utilizaba para el 24 de diciembre, era mucho más grande que el del 1 de enero. Entonces a mamá decíamos, o bueno, no sé, porque siempre nosotros igual aprendimos a cuestionar y a ver cosas, decíamos, no tenía mucho sentido que sea un niño más grande si apenas nace. Pero bueno, ahí mamá nos decía, no, esos son solamente eh,
representaciones y más que nada los fundadores de los niños son los que se encargaron de tener a ese niño de limosnar que decían al niño que representaban y cada vez o cada año los nuevos priostes o las personas que querían ser priostes acudían a los fundadores para tener ese permiso y todo ese año a los niños en su casa. Luego, en el 1 de enero, igual era algo similar. eh, Se hacían las vísperas con sus debidos músicos, bailes, los altares, y luego ya la pasada, el primero, que era igual las loas, músicos, la entrega de tal vez de champús con pan, que es algo característico de nuestro pueblo. Pero lo que más siempre me llamó la atención fue el festejo que hacían el 6 de enero. Para el 6 de enero, días antes, comenzaba ya las festividades porque recuerdo que unos 3 días antes se presentaba un sarao y el sarao era una obra que escribió un gran personaje de Guasuntos. Se tiene esa obra teatral en donde participaban muchas personas del pueblo. Entonces la obra se trataba de la llegada de los españoles a América y culminaba cuando le decapitaban a Atahualpa. Esas son las cosas que más recuerdo del 6 de enero. Y también después del 3 había el 4 de enero, si no me equivoco, en donde se em, traía otras obras de teatro para proyectar o para presentarse dentro del pueblo. Lo que más recuerdo fue, capaz yo tenía unos 10 11 años o quizá menos, pero llegaron unos gitanos con una bola de cristal y supuestamente veían el futuro. Entonces, esa era parte de la obra de teatro. Y recuerdo claramente que cuando comenzaron a decir su diálogo, nosotros a mamá o a papá siempre les decíamos que por qué dicen eso si no es verdad. Entonces, muchas de las veces lo que nuestros papás nos decían es solamente un diálogo, es una representación, es algo que alguien más escribió, no es que sea real. Entonces crecimos con eso y aparte también de todo lo que les he conversado, se proyectaban películas en la plaza, en esos telones grandes y las películas eran en blanco y negro. Muchas veces se trataban de películas del nacimiento de Jesús, otras veces se trataban de la muerte de Jesús y en alguna ocasión llevaron la película de King Kong. Sí, eso es lo que igual nosotros tenemos una plaza central grande. En esa plaza central está la iglesia y justo ahí se hacía la proyección de las películas. Se hacía ahí la mayoría de fiestas. Con el tiempo igual se fueron haciendo por cada uno o se hacen cada una de las casas en donde son los priostes. Y para culminar igual lo del 6 de enero existía también una de las costumbres que se llamaban los caporales. Y los caporales se vestían de todo amarillo e iban sobre los burros llevando unas cajas que sonaban. Eso es también lo que recuerdo de aquella época. Y es bonito ver que acá, por ejemplo, dentro del pase de niño que nosotros vimos, em, resaltan mucho todas nuestras culturas y pueblos del Ecuador. Entonces, por ejemplo, habían cañaris, araguros,
salasacas, todas esas interpretaciones fue muy bonito ver. Eh, a veces por cuestiones de trabajo no se puede regresar al pueblo, pero sin embargo es bueno estar en otros lados en donde se hacen ese tipo de representación y más que nada se sigue teniendo la historia de nuestras costumbres y se resalta a los ancestros. Entonces lo beneficioso que es tener alguien dentro de la educación que se preste y esté dispuesto sobre todo a encaminarnos y a seguir redescubriendo todo lo que puede ser nuestras culturas. Así que con mucho respeto también vi que lo hicieron hoy y de la misma manera ojalá podamos alguna temporada en los próximos años tal vez regresar a Aguasuntos y otra vez tener esa misma nostalgia, pero esa misma alegría a la vez de sentir todo lo que hacían. Y el otro que me estaba olvidando era los años viejos, que en los primeros años de vida que yo recuerdo, casi en todas las esquinas de los barrios existía. Luego ya solamente existió en la plaza y luego se fueron perdiendo con el tiempo. Pero ese era también otra de las costumbres en donde se hacía los monigotes. Generalmente, de lo que recuerdo, hacía mi tío dentro de la esquina donde vivíamos y al monigote se lo rellenaba con el acerrín que tenía de su taller de carpintería y del abuelito también. Entonces se ponía igual un testamento y el testamento hacía alusión a todos los del barrio. Esas son las costumbres que se vivieron en Guasuntos dentro de estas épocas. Ahora con el tiempo un poco fueron cambiando y recuerdo que el año anterior fui partícipe con el Club Especializado Formativo Guasuntos de encender por primera vez un árbol de Navidad bastante grande en donde los niños de las instituciones ponían sus regalos, algunos lo hicieron con todos los materiales reusables, se hizo de dar algunos premios, pero la iniciativa de seguir manteniendo una costumbre, no que necesariamente sea Navidad o que sea anglosajona, sino más bien es la unión de todos, porque en estas fechas o las fechas que se hacían para las festividades en Guasuntos eran para compartir, para que vuelva la gente tal vez a sus casas, vuelvan a visitar a sus familiares y en eso igual conversar con las amistades que habíamos dejado del colegio, de la escuela, del jardín de infantes. Entonces, esos son los grandes recuerdos que yo tengo de estas épocas. Y así que a todos los que están por allá en Guasuntos y a los que recuerdan también a la distancia, porque ya igual se externalizó algunas de las costumbres, dice que lo festejan en el lugar en donde están, festejan sus reencuentros, festejan a los niños, hacen las comparsas, llevan artistas y todo lo demás. Aparte de eso, es bueno igual conservar alguno de las costumbres y saber sobre todo por qué lo hace. En el sentido estricto de la palabra, al menos de nuestra parte, mamá era bastante católica, sin embargo, papá desde muy niños o desde muy temprana edad nos enseñó a cuestionar. Entonces, con el tiempo igual nosotros un poco fuimos aprendiendo a dilucidar sobre ese tema. No renegamos ni tampoco éramos contrarios a acompañarle a mamá y más hoy también, digamos en la actualidad, cada vez que vamos a Aguasuntos vamos a la iglesia, porque igual en alguna otra época les conversaré algo que pasó con San Luis
cuando éramos niñas y el agradecimiento que le tenemos a él. Sin embargo, por ejemplo, Emilio está en una unidad católica y nosotros no somos tan creyentes como sería, pero igual la educación o nosotros estamos abiertos a que cuando ellos sean grandes igual elijan. Sin embargo, tienen que ir conociendo todas las posibilidades que existen. Y si está en apoyarle a él en los rezos, como hace unas cuantas horas mi sobrinita pequeña decía recemos, y si no sabemos, los pequeños nos enseñan y hay que apoyarles. Así que hay que respetar las creencias de cada quien y también los agradecimientos o los recuerdos que uno se tiene de esas épocas. Pero igual a la gente que está conectada, a la gente que interacciona, un fuerte abrazo y si tienen algún comentario igual sobre las costumbres, ahí está el espacio abierto para que lo hagan. Muchísimas gracias por estar siempre apoyando al arte y yo creo que el rescatar también este tipo de situaciones que se daban en los pueblos es bastante beneficioso porque con el arte, con estas obras de teatro, con la presentación de cine abierto, con las posibilidades de ver estos juegos artificiales que muchas de las veces decimos se quema en 10 segundos y botan mucha pólvora, pero también es de artesanos que elaboran eso y algunos sí que se sacan la madre haciendo grandes figuras. Aparte de eso, igual el compartir con la gente, el que haya nuevas loas, el que haya diferentes comparsas, el que cada uno de los participantes de esas comparsas sepan por qué lo hacen o a qué representan, es sumamente valioso. Así que muchísimas gracias. Espero igual en una próxima oportunidad seguirles conversando todas las cosas que se vivió en el pueblo y las costumbres que igual siguen siendo parte de nuestra vida. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.